En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del miércoles de la 34ª semana de tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vi en el cielo otro signo grande y admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas culminará la ira de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que vencieron a la bestia y a su imagen, y al número de su nombre, que estaban de pie sobre el mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Voy a leer ese versículo nuevamente. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que vencieron a la bestia y a su imagen, y al número de su nombre, que estaban de pie sobre el mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Bendito sea Dios. Pues aquí, en esta lectura del Apocalipsis, libro profético, se nos recuerda lo que pues he estado compartiendo desde hace ya un tiempo, que el Señor, que el Dios de los cristianos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que la iglesia hebrea y la iglesia católica son un mismo pueblo de Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que el considerar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y otro diferente es el del Nuevo Testamento es una herejía. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único verdadero Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la segunda persona de ese único Dios se hizo carne, se hizo hombre, y es Jesucristo nuestro Dios y Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. La diferencia que quieren algunos imponernos de que no, en el Antiguo Testamento era así, ahora el Nuevo Testamento es completamente diferente. Claro que hay diferencias, pero hay diferencias como las hay entre, digamos, un niño y un adulto. Un niño o una persona a los 5 años de edad y esa misma persona a los 33 años de edad. Claro que hay diferencias, pero no es que sea una persona diferente.
Es la misma persona que ha crecido, se ha desarrollado, ha madurado, pero es la misma persona. Claro que hay diferencia entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, pero son un solo pueblo. San Pedro dice que la iglesia es el verdadero Israel. No un Israel diferente, no una cosa diferente al pueblo de Dios, el Israel de Dios. El verdadero Israel es la iglesia, porque es un solo pueblo. Pero si nos dice aquí el principio del Evangelio de San Juan, vino a los suyos, a los hebreos, y los suyos no le recibieron, pero a los que sí lo recibieron, que todos los que lo recibieron eran hebreos, porque la Iglesia Católica los primeros miembros de la Iglesia Católica eran todos hebreos. Vino a los suyos y los suyos no le conocieron, no le aceptaron. Pero a los que lo aceptaron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor dice que no le conocieron, no se refiere a que absolutamente todos no le conocieron ni le aceptaron. La mayoría no le aceptó, pero hubo un grupo que sí. Por eso existe la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica que fundó Jesucristo, todos los miembros primeros de la Iglesia Católica eran hebreos. Y Él no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Las cosas temporeras de la ley, esas pasaron. Las cosas inmutables de la ley no pasaron. Al contrario, fueron perfeccionadas. Habéis oído que se dijo, amar a tu prójimo y odia a tu enemigo, mas yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. La ley no fue cancelada, fue perfeccionada. ¿Por qué digo todo esto? Si no se habla de eso aquí en esta lectura, porque de lo que sí se habla en esta lectura es que aquí está hablando del pueblo de Dios que sobrevive, que vence a la bestia y a la imagen de la bestia y al número de la imagen de la bestia. Los cristianos que pasen y venzan la gran tribulación, que sobrevivan en la gracia de Dios, dice aquí, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque Moisés es un profeta del pueblo de Dios y el Cordero es el Cordero de Dios y ambos son nuestros. Nosotros tenemos a Moisés, el Taná, la ley, tal como la dio Dios en el Antiguo Testamento, ley que Jesucristo vino a cumplir, no a cancelar. Queremos entender la ley como Dios manda. Veamos a Jesucristo. Él fue el que nos enseñó a guardar el sábado de la manera que un cristiano debe guardarlo, que de hecho el sábado jamás fue cancelado. Pero el Señor nos aclaró que las obras de misericordia sí se pueden hacer en el sábado. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y así con todo. Y los sacrificios de la antigua alianza, que eran un anticipo, una imagen del sacrificio eterno, una vez llega el sacrificio eterno, que es el sacrificio del Cordero de Dios, pues ya no hacen falta los sacrificios temporeros, porque ya tenemos la Eucaristía, que es el sacrificio eterno, vivo y eterno. Ya no con corderitos de por ahí, con el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Por eso, cuando algunas personas oyen las palabras un hebreo católico, pues algunos pues no saben qué hacer, se confunden y hasta tienen una reacción, algunas personas, una reacción un poco violenta. Pero es que es lo más normal del mundo, hermanos. Porque el Señor estuvo por 2000 años preparando al pueblo hebreo. Cuando vino, un poco de ese pueblo hebreo lo aceptó. La gran mayoría lo rechazó, dándole espacio al tiempo de los gentiles, que se está acabando el tiempo de los gentiles. La mayoría de los gentiles hoy en día también ha rechazado a Mesías, como la mayoría de los hebreos en su tiempo. Pero así como quedó un puñado de hebreos fieles, hoy en día hay un puñado de gentiles fieles y de hebreos fieles. Y la conversión de los judíos ya está comenzando y van a ser reinjertados en la iglesia. Y dice San Pablo, si su rechazo significó la salvación de los gentiles, cuanto más su reintegración significará la resurrección de los muertos. La iglesia, que en estos momentos está en el sepulcro, va a volver a la vida. Cuando el Señor nos dé a Pedro el Romano y cuando el pueblo hebreo entre nuevamente a la iglesia, que pasará pronto. No sabemos los tiempos exactos, no sabemos el día y la hora exacta, pero sabemos que esos tiempos están muy cerca. Pues qué maravilla. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El único Dios, el Dios de los hebreos y el Dios de los cristianos es el mismo. Aunque muchos hebreos no lo entiendan así, y aunque muchos cristianos no lo entiendan así. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, pues yo soy cristiano, pero vivo de esta manera, vivo en adulterio porque pues el Señor es misericordioso, o vivo cometiendo el pecado de la sodomía porque pues Dios es misericordioso. No, un cristiano que habla de esa manera es un cristiano que no conoce a Dios. Los hebreos, un hebreo que no acepta a Jesucristo como Mesías es un hebreo que no conoce a Dios. Pero eso no quita que haya hebreos y gentiles que sean fieles a Dios, sean miembros de la una santa, católica y apostólica iglesia, familia de Dios. Y bueno, y se notará eso, que la iglesia en este momento, como nos dice esta lectura, cuando llegue el momento, será un testimonio increíble para el mundo, donde tanto hebreos como gentiles cantando a una las alabanzas del Omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones, los hebreos y los demás y los gentiles, todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. El pueblo hebreo tenía la presencia de Dios. Dios habitaba en el arca de la alianza cuando el pueblo estaba en el desierto, y Dios habitaba en el templo desde que Salomón construyó el templo y dejó de habitar. El templo fue destruido, fue establecido nuevamente, volvió a habitar la presencia de Dios. Vemos en el Evangelio cuando el Señor nos dice la parábola, por ejemplo, de que fueron dos personas al templo a hablar con Dios. Uno, el fariseo, pues entró y se fue bien al frente, cerca de la presencia, diciendo, gracias Dios mío, porque yo no soy como los demás pecadores, como este publicano. Y luego el publicano que se quedó atrás,
golpeándose el pecho y diciendo, ten piedad de mí que soy pecador, ten piedad de mí que soy pecador. Ellos no fueron a cualquier lugar, fueron a un lugar específico donde estaba la presencia real de Dios, porque Dios habitaba en el templo, el Shekinah, la presencia de Dios real, verdadera, atrapada, no encarnada, porque la presencia de Dios encarnada es en Jesucristo. La presencia que los hebreos tenían en el templo, los cristianos la tenemos en el nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el templo era cuando el pueblo de Dios era solamente los hebreos, pues el templo estaba allí, solamente en la tierra de los hebreos. Ahora que el pueblo de Dios se abrió a los gentiles, desde hace 2000 años, y que la presencia de Dios ya no habitaba en el templo y el templo fue destruido, desde antes de ser destruido, la presencia de Dios dejó de habitar en el templo. Cuando Jesucristo murió, dice el Evangelio, que el velo del templo fue rajado en dos, de arriba a abajo. Fue Dios el que dijo, ya no voy a habitar en este templo. Pero desde 33 años antes de que el Señor dejara de habitar en el templo, ya estaba habitando en el Verbo de Dios hecho carne en Jesucristo. Y esa presencia sigue, porque ahora el templo es el cuerpo de Cristo. Nuestro Señor mismo se refirió a su cuerpo como el templo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y decían, pero si esto ha tomado 40 años construir. Pero el Señor hablaba del templo de su cuerpo. Todo eso está en el Evangelio. Y la presencia de Dios que estuvo en el arca de la alianza, que estuvo en el templo desde la encarnación, estuvo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza que tomó de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Madre de Jesucristo, Madre de Dios hecho hombre. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Pues esa presencia de Dios que tenemos en los sagrarios de las iglesias católicas y en los sagrarios de las iglesias ortodoxas, porque aunque aún no están en plena comunión con la una, santa, católica y apostólica iglesia, la iglesia ortodoxa tiene sacerdotes verdaderos porque tiene sucesión apostólica, de manera que sus sacramentos son verdaderos y la presencia de Dios está ahí. Rey de las naciones, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia. Ya desde ahora la adoración eucarística existe, estamos desde hace siglos adorando al Señor en su presencia eucarística. Se habla en algunas profecías del reinado eucarístico de nuestro Señor. Será tal vez cuando venga como juez a establecer su reino, donde estará presente en todas partes, donde todo ojo le verá. El credo dice, creo en la resurrección de los muertos, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El Señor vendrá a juzgar, primero es el juicio, pero el juicio no es eterno. Los resultados del juicio son eternos. El que se salva se salvará por la eternidad, el que se condenará por la eternidad. Pero el juicio como tal no es eterno. Y decimos en el credo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Una de las cosas que va a hacer cuando venga el Señor es a juzgar. Y su reino no tendrá fin.
el gobernar, el reinar seguirá para toda la eternidad. El juicio, que es una de las cosas que va a hacer el rey cuando venga, pues va a durar un tiempo. Un día, el día del juicio, pero para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y qué tal si ese juicio dura 1000 años? Recordemos que en ese juicio estaremos todos. En ese juicio final estaremos todos, desde Adán y Eva hasta la última persona que haya nacido antes de que venga el Señor. Ahí estaremos todos. ¿Cuánto va a durar el juicio? Bueno, pues se habla del día del juicio. ¿Pero cuánto va a durar ese día? Pues pueden ser 1000 años, ¿por qué no? El Señor, cuando dice del juicio, dice que en aquel día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación, la generación de Israel en tiempos de nuestro Señor, para condenarla, porque la reina del sur vino a ver a Salomón, y aquí hay algo más grande que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación, dice el Señor, y para condenarla, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. Así que el día del juicio, el Señor es juez, pero todo el mundo va a participar. Está en el Evangelio. Así que ¿cuánto durará? Un día, el día del juicio. ¿Pero cuánto durará ese día? Puede durar 1000 años. Tal vez ese sea el milenario, los 1000 años que hablan los padres de la iglesia. La iglesia condena ciertos milenarismos, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, el milenarismo político, el milenarismo que nosotros podemos alcanzar con nuestros esfuerzos. Nada de eso. Es cierto, todo eso está condenado por la iglesia. Pero el milenarismo de que hablan los padres apostólicos de la iglesia, ese nunca ha sido condenado. Y esos 1000 años se pueden estar refiriendo al juicio de Dios. Cuando el Señor venga, lo primero que va a hacer, como decimos en el credo, a juzgar a vivos y muertos, juicio, y el juicio se acaba y después, y su reino no tendrá fin. En fin, pero está pronto el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Claro que no. Pero los tiempos podemos verlos, porque si no el Señor no nos hubiese dado pistas para que estuviésemos atentos, para que no nos alcance como a un ladrón en la noche. Se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Salmo 97. Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. Aquí el Salmo, bendito sea Dios, también nos habla del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino
a establecer el reino, a comenzar el reino con su encarnación. Cuando el Señor dice el reino de los cielos está entre vosotros, se refería a Él mismo. Y Él ya vino a establecer el reinado de Dios, pues todos aquellos que aceptaron a Jesucristo, que aceptaron su mensaje, que fueron bautizados, se hicieron criaturas nuevas, son parte del reino de los cielos. Y cada vez que tú y yo estamos en la gracia de Dios, estamos en el reinado de Dios. Dios reina en nuestros corazones. El Señor ya comenzó hace 2000 años, pero su manifestación, la manifestación completa, la parusía, ocurrirá cuando Él venga en su segunda venida. Pero aquí el Salmo pues nos habla de eso. El Señor, que ya se le canta un canto nuevo, porque antes se le decía el Señor, Adonai, se le daba ciertos títulos, pero después de la encarnación se le canta con un nuevo nombre, un nuevo cántico, el nombre de Jesús. Porque ante el nombre de Jesús que toda rodilla se doble. Porque no se le ha sido dado a los hombres otro nombre por el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Por eso cuando dice cantemos al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas, se refiere a la encarnación. Que ha hecho las cosas nuevas, no cancelando todo, sino pues ya lo que era temporero, eso ya pasó. Lo que no era temporero ha sido perfeccionado, cumplido. El reino de Dios. El Evangelio. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bendito sea Dios. Pues la primera lectura nos dice, comienza por el fin. La primera lectura comienza diciéndonos las grandes maravillas de cuando los que tengan la bendición de vencer a la bestia y a la imagen de la bestia, estos tiempos del anticristo y todo eso que ya se nos echa encima, los que por la gracia de Dios sobrevivan todo eso, incluso los que mueran, pero que hayan muerto en la gracia de Dios, disfrutarán lo que nos dice la primera lectura. La segunda lectura nos dice, el Salmo nos hace la conexión de que el Señor ya comenzó a reinar y va a reinar y su reino se va a manifestar. Y el Evangelio pues nos da un buen sacudión recordándonos que antes de todas estas cosas, antes de todas estas grandes bendiciones que nos esperan si somos fieles, pues la vamos a pasar mal. Os echarán mano y os perseguirán. Nos entregarán a las sinagogas. Los hebreos que no aceptan a Jesucristo nos van a perseguir. Los católicos que ya no enseñan el Evangelio también nos van a perseguir.
por muy hebreo y católicos que seamos, si le somos fiel a Cristo, los falsos hebreos y los falsos católicos nos van a perseguir. Y los ateos y todos los demás. Dice aquí, seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Así que el Señor pues nos habla claro, sí, grandes bendiciones nos esperan, sí, antes de llegar a ella tenemos que pasar por la tribulación, por la gran tribulación. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. ¿Cuál es la salvación? Estar en unión con Cristo, estar en la gracia de Dios, romper con el pecado, vivir en la gracia de Dios, recibirlo a diario en la Eucaristía, mientras podamos, porque también está la profecía de que el sacrificio eterno lo van a abolir. Llegará el momento en que ya no tendremos acceso a la Eucaristía o muy escasamente. Tal vez no tendremos acceso a los sacerdotes, así que hay que mantenerse en la gracia de Dios, hermanos. Hay que luchar contra el pecado. San Pablo habla de que, no recuerdo a qué comunidad, a qué diócesis le estaba diciendo, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Así que sí, hay que luchar contra el pecado. Porque hoy en día pues tal vez tengamos fácil, bueno, pues caigo en pecado, hoy me confieso de una vez. Pues bendito sea Dios. Pero, ¿y cuando se apriete la cosa y no haya sacerdote disponible? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir pensando de que, pues puedo pecar y luego voy y me confieso? No. Pero hermano, no. Toma la vida en serio. Toma la vida. Dice el Señor que el reino de los cielos es como una perla preciosa, que el que la encuentra va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Así debemos tratar la gracia de Dios. Es el tesoro más grande que tenemos. Es por la gracia de Dios por la que vamos a ser salvos. Si muero en la gracia de Dios, estaré con Dios eternamente. Y si muero en pecado, pues estaré sin Dios eternamente. Así que hay que cuidar la gracia de Dios, hay que luchar contra el pecado, hay que guardar nuestros sentidos. ¿Qué miro? ¿Qué oigo? ¿Cuánto como? ¿Cuánto gusto? Todas esas cosas, hay que guardar los sentidos para, si estoy en la gracia de Dios, para perseverar en la gracia de Dios, en este castillo interior que hay que proteger con los sacramentos, con el ayuno, con la oración, con la lectura bíblica, con lectura de buenos libros, con el catecismo, instruyendo, llenando nuestro intelecto de la verdad revelada para que nuestro corazón arda en amor por ella y por la verdad encarnada que es Jesucristo. Sí, vienen tiempos difíciles. Y muchos hablan, no, que si el refugio tal, que si las latas de comida, que el único refugio es estar en la gracia de Dios. Estar en el corazón de nuestra Santísima Madre, que así como fue ella la que evitó que San Juan saliera corriendo como todos los demás, pues hoy en día también es ella, si le tenemos verdadera devoción, que va a evitar que salgamos corriendo cuando se pongan las cosas feas. Es ella la que nos va a mantener ahí junto a su Hijo, ahí en unión con Cristo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, que queda poco, queda poco. Si todavía no han hecho la consagración que describe San Luis María de Montfort, háganla, busquen dónde se hace, compren el libro si no lo tienen, no sé, yo no gano nada con eso ni siquiera, pero sí sé que pueden encontrar libros de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que habla de la consagración total a ella. Preparémonos, que ya el Señor está aquí a la vuelta de la esquina. Pero antes de que Él llegue, nos van a perseguir muy feamente.
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, termina diciendo el Evangelio, nuestro Señor, en el Evangelio de hoy. Y pedirle, pues, que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.